Eh, Les comento, como a manera de información eh, o comunicación informativa, que hemos tenido algunas dificultades con el cargue de notas, pero es por un tema de la plataforma. No sé si alguno de ustedes ya ha podido visualizar sus notas de primer corte. No, profe. No, No, profe. profe, realmente la plataforma, pues yo no sé si a todos les ha pasado, pero yo entro a la plataforma y manda como un código de error o algo así cuando uno va a mirar las notas, no deja. Ok, efectivamente, Andrés. Entonces, pues de cierto modo los tranquilizo con este mensaje, o sea, tengan en cuenta que hay una dificultad con la plataforma. Nosotros, los docentes, todavía estamos, o sea, tenemos plazo de cargue de notas por lo que se generó este error hasta el día de mañana. ¿Qué quiere decir? Que se supone que después del día de mañana ustedes ya puedan tener acceso a esa información. Sin embargo, si tienen alguna duda, pues yo hice el ejercicio con ustedes, yo les socialicé la nota, digamos que en mi asignatura como tal no creo que tengan ninguna duda, porque yo les socialicé la nota, ¿qué quiere decir? Que esa es la misma nota que se debe ver reflejada en plataforma. Si por X o Y motivo usted tiene alguna duda, sí les recomendaría comunicarse con el docente encargado de la asignatura en cuestión y que puedan aclarar que les socialicen la nota o algún tema en general. La próxima semana, como es Semana Santa, pues va a haber un receso académico. Reanudarían las actividades académicas a partir del 5 de abril, el lunes 5 de abril. Entonces yo creería que ya para esa fecha ustedes ya deben tener acceso y poder visualizar sus notas del primer corte. ¿Listo? ¿Todo el mundo claro con esta información? Sí, señor. Entendido, profe. Bueno, Sí, sí, señor, no hay problema. bien. Entonces para el día de hoy vamos a estar charlando, vamos a estar abordando la temática de las direcciones condicionantes y determinantes del rendimiento deportivo. Cuéntenme, ¿lo han escuchado? ¿Lo conocen? De pronto los que han sido alumnos míos me han escuchado hablar de ello, pero quiero escuchar a todos en general. ¿Qué recuerdan? A qué ámbito los lleva este término? ¿Cuál es la pregunta, profe? Daniel, direcciones condicionantes y determinantes del rendimiento. ¿Si las conocen, las han escuchado? ¿Quién las plantea? O por el contrario, nunca las han escuchado, no las conocen, no saben a qué se refiere. Profe, tal vez sí, pero realmente no me pongo como a inventar. Realmente es que no recuerdo, o sea, sí recuerdo haberlas escuchado por el profesor Mario, pero así que las recuerde realmente no, o sea, sería mentira. Entonces, Profe, no eso. sé, de pronto no sé si esté bien, es fuerza, resistencia, velocidad. Diego Alejandro Báez, tienes razón, tiene que ver, o sea, es algo que se relaciona con las capacidades físicas del deportista. Creo que también puede, no sé, pues la verdad no tengo conocimiento sobre el tema, pero podría ser de pronto ah, los principios del entrenamiento. No, Cristian, los principios son ¿No? otros. Principios o leyes del entrenamiento deportivo son otros. Ah, no, entonces no, nunca he escuchado eso, profe. Ah, perfecto, excelente. Ustedes van a decir, nunca lo he escuchado, pero a mí me gusta eso. ¿Por qué? Porque quiere decir que entonces yo les voy a aportar algo en su conocimiento. Y eso es, digamos que el objetivo como orientador, eso es lo que me gusta hacer con ustedes, que ustedes aprendan, que ustedes tengan otra perspectiva, no solo cuando hablamos de capacidades físicas, de cualidades, sino que ya también empecemos a manejar otro tipo de terminología, como lo es las direcciones del entrenamiento. Entonces ya cuando ustedes escuchen eso, ya empiezan a relacionarlo a lo del profe Diego. Este término o esta denominación es muy de la Escuela Cubana del Deporte. Hay un doctor que ya lo pudimos ver cuando vimos los modelos de planificación deportiva,
¿Cuál fue el doctor cubano que tiene un modelo? ¿Cómo se llama el modelo? Campanas estructurales. Las campanas estructurales de Forteza. De Forteza, sí. Muy bien. Entonces, el doctor Forteza, que tuve el privilegio de tenerlo también como docente, el doctor Forteza plantea en sus diferentes libros de entrenamiento, él es el que clasifica, por eso les digo que es muy de la Escuela Cubana del Deporte. Ya les estoy compartiendo pantalla, por favor, me confirman cuando la puedan visualizar. Ya, profe, ya se puede ver. Ok. Entonces, como ustedes lo pueden ver en pantalla, las direcciones del entrenamiento deportivo las plantea este doctor y las clasifica en dos. Como ustedes ven a la izquierda de la pantalla, las direcciones condicionantes del rendimiento y las direcciones determinantes. Entonces, fíjense que ustedes en la literatura, en la bibliografía que consultemos, las podemos encontrar de esta manera, las DCR o las DDR. ¿Bien? ¿Qué serían esas, de pronto sin leer aquí esta parte, donde está la definición, qué creen ustedes que es esa condicionante? ¿A qué me suena ese término? ¿Podría ser sistemas energéticos, profe? Sí, puede ser, Angie, se puede relacionar, pero mira la palabra condicionante. ¿A Yo qué lo se refiere? lo relacionaría pues con lo que son las capacidades condicionales, con lo que es fuerza, resistencia, velocidad. Yo Correcto, lo Cristian. relaciono. Correcto, y estás en lo cierto, con las condicionantes, o sea, aquellas capacidades que me generan la base de esa preparación del deportista, independientemente de la disciplina deportiva. Fíjense que aquí no lo vamos a hablar enfocado a una disciplina deportiva específica, sino que ustedes van a transpolar esa información a sus respectivas modalidades deportivas. Se van a dar cuenta y vamos a ir viendo ejemplos para que ustedes lo vayan asimilando y consolidando de la mejor manera. ¿Quién más tiene otro? Aunque creo que ya quedó claro con lo que dice Cristian, ¿no? Lo relacionamos con las capacidades condicionantes. Y entonces, ¿qué serían la otra, estas otras direcciones? ¿A qué se referirían? No sé, profe, de pronto es la capacidad principal de un deporte. Correcto, capacidades específicas. Fíjate que la palabra es muy clave, determinante. Esas son las capacidades o direcciones que me van a determinar el rendimiento deportivo, que me van a llevar al éxito en esa modalidad. Entonces, miren aquí ya un post textual. Las direcciones condicionantes son aquellas que constituyen los contenidos necesarios que condicionan la efectividad de la preparación del deportista, influyendo de forma directa en el rendimiento, porque es la base. Recuerden cuando hablamos de la base del rendimiento, hablamos como en esa imagen gráfica que es, si ustedes se dan cuenta aquí, el título y estos cuadritos que hacen como una pirámide, ¿verdad? Entonces, esas condicionantes estarían en la base de esa pirámide, es lo que me va a sustentar esa preparación del deportista, para en otras etapas de preparación del deportista poder desarrollar las capacidades determinantes o específicas. ¿Qué serían ellas? Son las que constituyen los contenidos de preparación necesarios y suficientes para el rendimiento. Son los factores determinantes que caracterizan a la especialidad deportiva. Aquí quiero ser muy enfático en esta información porque siempre les digo, lo primero que usted debe hacer en su modalidad deportiva es caracterizarla. ¿Cuáles son esas capacidades condicionantes y cuáles son las determinantes? En todas las modalidades deportivas no es lo mismo. Vamos a ver un ejemplo. ¿Quién me da un ejemplo de un deporte colectivo? Y no hablemos de fútbol, hablemos de otro deporte, no sé, del voleibol. ¿Quién es de esta modalidad? Yo, profe. Luis Alfredo, lo escuchamos, a ver. Me repite la pregunta, es que no la entiendo muy bien. Luis Alfredo, en el vóley, para ti, con la experiencia que has tenido de trabajar, Luis Alfredo, tú estás en las prácticas en un club de vóley, ¿verdad? Sí, señor. Correcto. Entonces tú ya tienes una experiencia práctica. ¿Y qué crees cuando esto vamos a hacerlo como si estuvieras haciendo como un seleccionador de talentos deportivos? Sí, ¿Qué señor. crees
¿qué características debe tener el deportista en la condición, o sea, en esa dirección condicionante? ¿Cuáles? Tú me las nombras. ¿Y qué direcciones determinantes para que ese deportista tenga un buen rendimiento en el voleibol? ¿Cuáles serían para ti? Bueno, para mí, si yo fuera a seleccionar un deportista, digamos, sin experiencia y yo lo fuera a entrenar, primero se mira qué capacidades tiene a nivel coordinativo, digamos, si es ágil, si es rápido, si tiene un buen biotipo, es decir, si es alto, si es corto, bueno, si es bajo, entonces tiene que ser rápido, si es alto, pues la saltabilidad, bueno, bueno, ya luego vamos a la especificidad deportiva, que sería el manejo de los dominios técnicos, que son la recepción, el manejo del saque, el control sobre el balón, ubicación temporoespacial, coordinación dinámica con los compañeros, con el grupo, con el balón. ¿Qué otras condicionantes podríamos añadir ahí? Creo que no has tocado, o de pronto yo no te escuché, algo con la resistencia. ¿Qué creerías tú? ¿Qué tipo de resistencia? Resistencia, velocidad, tipo fuerza más que todo explosiva o rápida, que sea rápido con las fibras musculares, ya que es algo necesario en el momento de ejecutar las acciones deportivas. Pero ahí entraríamos a entender si para ti sería condicionante o determinante. Eso es quizá lo que falta definir ahí, es como aún no me termina de quedar claro las determinantes de las condicionantes. Listo, perfecto, no importa, Luis. Lo importante es que cuando terminemos esta presentación, ya ustedes logren identificar, y también vamos a tener una actividad de consolidación para que ustedes más o menos lo tengan en cuenta. ¿Quién se atreve a dar otro ejemplo? De pronto, si lo tiene más claro, no sé, en un deporte de combate, en el atletismo. Andrés. Pues, profe, a ver, yo lo haría desde mi deporte, que es el ciclismo de ruta. ¿Listo? A ver, en mi opinión, de poco o nada conocimiento, yo creo que en mi deporte necesitaríamos las condicionantes del rendimiento, dado que en este deporte es necesario que se tengan ciertos factores físicos. Puede ser, nombro algunos: fuerza, resistencia, también resistencia a la velocidad, por nombrar algunos. Entonces, para mí, no sé si de pronto me equivoque, pero para mí sería direcciones condicionantes del rendimiento en el deporte del ciclismo de ruta. Tal vez me equivoque, pero leyendo y escuchando un poco su explicación, podría concluir eso. No, listo. Hasta el momento ahí estás bien. Digamos que no dijiste... me quedaría un poco... ¿Y cuáles serían entonces las determinantes? Bueno, a ver, aquí dice que contenidos de preparación necesarios y suficientes para el rendimiento. Bueno, ya para el rendimiento determinantes, bueno, yo sé que se necesita algo de fuerza explosiva en el caso de las pruebas de velocidad, o para los tramos de lo que llaman velocistas o rematadores cuando se hacen las pruebas de ruta. También podría ser un factor determinante. Vamos a hablar con un ejemplo claro. Vamos a hablar de Fernando Gaviria, ¿cierto? Sí, señor. Todos lo conocemos. Sí, Todos sí, los señor. conocemos y sabemos que él es un buen rematador. Al final, después de Exacto. 150, 120 kilómetros, Sí. hacer un sprint de los últimos 30, 50 metros, ¿verdad? Sí, señor, incluso un ¿Qué poco más, crees pero tú? sí. ¿Qué crees tú que es más? A veces en los últimos 10 metros, a veces no es ni tanta distancia, pero Ajá. gracias a esa potencia que él logra generar, pues puede ganar o no. ¿Bien? Sí, señor. Entonces, ¿qué crees tú que sería, cuál sería esa capacidad determinante que representa o caracteriza a Fernando Gaviria? ¿Sería la fuerza explosiva? Sí, señor.
Estaba pensando justamente en fuerza explosiva. Bien, ahí estoy viendo que entonces tenemos algunas dificultades, porque tenemos que devolvernos entonces a qué es la fuerza explosiva. Kevin, ¿qué es para ti la fuerza explosiva? Por aquí Danilo quiere ayudar, pero yo quisiera escuchar a Kevin, que fue el primero que aportó el tema de la fuerza explosiva. Kevin, te quiero escuchar. ¿Qué concepto tienes para ti en la fuerza explosiva? ¿Qué es la fuerza explosiva? Pues es esa fuerza que se realiza en un mínimo tiempo. ¿Cómo la diferencia con la fuerza rápida? Uy, no sé, profe. Bien, bien, no importa, eso es válido que ustedes tengan ese tipo de confusiones. Pero sí nos lleva. Oscar, ¿has levantado la mano? Sí, profe. Adelante, Oscar, ¿qué tienes para aportar? Pues, profe, para mí la fuerza explosiva sería como la capacidad que tiene el músculo de ejecutar un movimiento en el mínimo tiempo posible con la carga mayor, ¿no? Con la capacidad máxima. Con el ¿Listo? Es mayor válido. número de Es fibras válido. musculares, ¿cierto? También. Ahí para Sí, complementar. también es válido. Ahora, ¿cómo la diferencia? Pero en ese caso, profe, discúlpeme, yo difiero porque también está la fuerza máxima, entonces ahí ¿cómo sería el equilibrio entre una y la otra? Porque lo Ok, que muy expresa el bien. compañero Mozo también es inherente a la fuerza máxima. Entonces, pues no Correcto. sé ahí cómo sería. Correcto, Andrés. Entonces, miren cómo ustedes deben ser tan cuidadosos y ser muy descriptivos a la hora de leer las definiciones. Entonces, yo los invito a mirar definiciones del doctor Iván Román Suárez, de González Vadillo, de Bompa, que son referentes teóricos que se han dedicado a estudiar la fuerza. Entonces, cuando yo voy y miro las definiciones de ellos sobre fuerza explosiva, no sé si alguien me puede ayudar, pues para no estar saliendo de la presentación. Si tienen a la mano una definición de fuerza explosiva de uno de estos referentes. ¿Y qué pasaría? Que ustedes después de ver la definición se van a dar cuenta que la fuerza explosiva son gestos balísticos, son gestos de alta intensidad, son gestos que por el sustrato energético no se pueden volver a repetir. Entonces, cuando yo logro interiorizar esa información, Oscar, hablar, Oscar. Oscar, adelante, te escuchamos. No sé si Oscar tiene algún problema de conectividad. Luis Alfredo, te escuchamos. Pues aquí acabo de buscar la definición de González Bahillo sobre fuerza explosiva y dice que puede definirse como el resultado de la relación entre la fuerza producida, manifestada o aplicada y el tiempo necesario para ello. Eso lo dice en el 2000 y lo replicó en el 2002. Listo, muy bien, Luis, gracias. ¿Puedes buscar una que sea un poco más explícita? Te recomiendo de Bompa o del doctor Iván Román Suárez. Son los referentes que yo manejo, no son los únicos. Profe, yo tengo una de bomba. Diego, ¿qué dice Bompa? ¿Cómo define la fuerza explosiva? Según Bompa en el 2009, la progresión del entrenamiento de la fuerza ha de trabajarse de manera progresiva, dividiendo la fuerza explosiva, trabajarse tras la fuerza máxima, ya que esta es la base para poder alcanzar una gran fuerza explosiva. Entonces, Pues mira, dice, ahí ya él me está diciendo que una de las bases para tener mejor fuerza explosiva es trabajar la fuerza máxima. Entonces ya me está diciendo que una capacidad condicionante es la fuerza máxima, ¿sí? Independientemente de la disciplina deportiva. Como les decía ahorita, uno de los gestos deportivos o modalidades deportivas exponentes de la fuerza explosiva son los lanzamientos, los saltos.
lanzamiento de la jabalina, la impulsión de la bala, lanzamiento del martillo, ¿bien? Y cuando nosotros vemos un tipo de competencia, ¿qué pasa con ese deportista? ¿Cuántos intentos tiene para lanzar la jabalina? Vamos, los escucho. ¿Cómo es la pregunta, profe? En el lanzamiento de la jabalina, Diego, ¿cuántos intentos tiene el deportista para hacer ese lanzamiento? Profe, si no estoy mal, son Tres 3 intentos. contando las faltas. 3, profe. ¿Y son seguidos, Diego? No, profe. Correcto. ¿Y por qué crees que no es seguido? Según las competencias que he visto, creo que es para recuperación de sustratos, creo. Ahí está la respuesta, recuperación de sustrato energético. ¿Qué quiere decir? Esa fuerza explosiva o esa dirección utiliza el fosfágeno o la fosfocreatina como sustrato energético para poderlo ejecutar. Si yo ya no tengo reservas de fosfágenos, pues no voy a poder volver a ejecutar un movimiento tan explosivo como el primero. ¿Qué necesito? ¿Una qué? Una recuperación. Una macropausa. Necesito una recuperación para que nuevamente en mis células esté el sustrato energético en la fibra muscular para poder volver a ejecutar un lanzamiento tan potente como el primero o más potente. Pero si no me recupero, claro, usted lo puede ejecutar y haga las repeticiones, pero ahí lo que está trabajando es fuerza rápida, que ya cambia el sustrato energético. ¿Cuál es el sustrato energético de la fuerza rápida? Fosfocreatina, profe. Sí, la fosfocreatina quinasa. No, si estamos diciendo que la fosfocreatina o los fosfágenos es la de la fuerza explosiva. La explosiva. Sería el Ya, glucolítico, profe. La explosiva, miren el ejemplo, voy a tratar de ser muy didáctico. El ejemplo de la jabalina, va un solo lanzamiento, ahí ya se fue la reserva, ya gasté la reserva de sustrato energético de fosfocreatina, pero resulta que tengo más jabalinas al lado y empiezo a lanzar más jabalinas, lanzo 10 jabalinas. Eso ya no es fuerza explosiva, porque ya el sustrato energético no está. Sería el glucolítico, entonces. La glucosa, El profe. glucolítico. El glucolítico. El glucolítico porque se convierte en un movimiento cíclico, repetido y en duración. ¿Cuánto pudo haber durado lanzando esas 10 jabalinas? Estoy poniendo un ejemplo. Más de 30 segundos, diría yo, profe. Listo. Pongamos un rango de 1 minuto. 30, 40 segundos. Eso depende pues con la intensidad y la velocidad que la haga. Bien. Entonces fíjense ustedes cómo deben. Ahora, les vuelvo a la pregunta de Fernando Gaviria. Si Fernando Gaviria viene de recorrer 120 kilómetros, ¿ese sprint que realiza es fuerza explosiva? No, señor. No, señor, profe. Yo Realmente creería no, que sería no sería. veloz. Muy bien, muy bien. Entonces tratemos de hablar de a uno pues para que no se nos cree esa interferencia. Pero fíjense ustedes cómo ya empiezan a analizar desde otra perspectiva. Ah, es que eso es fuerza explosiva. No, pero ¿por qué? Venga, sí, no puede ser fuerza explosiva porque él viene de trabajar, claro, resistencia, que viene trabajando más o menos 100, 120 kilómetros, X competencia. Entonces eso no puede ser fuerza explosiva. ¿Quién me dice qué tipo de capacidad caracteriza ese movimiento de Fernando Gaviria en ese sprint de remate? ¿Cómo se llamaría o se denominaría esa dirección? Creo que pues yo diría que es fuerza rápida. Yo diría que sería resistencia a la velocidad, profe. Sí, resistencia, profe. Por ahí Resistencia. va, pero lo que dijo Cristian. Pues es que él puede venir o sea, puede tener un poco de kilómetros sumados, pero al final la característica o lo que hace trabajar es sacar esa fuerza rápida que él tiene en sus piernas. Pues para mí sería fuerza rápida.
Pero en realidad ahí te faltaría y se complementaría con lo que dijo los dos Diegos, creo que Diego Báez y Diego Alejandro. Los dos son Diego Alejandro. Popayán, profe, Popayán. Diego Popayán y Diego Báez. Entonces, ¿cómo se complementaría esto? Esa dirección determinante ahí, ¿cuál sería? Resistencia a la fuerza rápida. A la fuerza rápida o a la velocidad. Correcto. Que también se relaciona con la velocidad. Por eso les dije, lo que dijeron está bien, pero no se complementa. Entonces miren cómo cuando hacemos ese estudio teórico juiciosos de cuál es la clasificación, dependiendo de los referentes teóricos, logramos identificar esas situaciones. Obviamente, Fernando Gaviria, que es un exponente a nivel mundial, él entrena bajo esas circunstancias. ¿Qué quiere decir? Que él entrena bajo circunstancias de fatiga máxima y extrema, porque no es mentira para nadie, o ustedes, por ejemplo, Andrés, que dice que es su deporte, después de realizar 100 kilómetros en ciclismo de ruta, pararse en esa bicicleta y aumentar el ritmo, eso no es fácil. Si no se entrena, eso no se puede hacer. Por más de que No, usted pues lo quiera hacer ahí, en voluntad, sus músculos no le van a responder, su corazón no le va a responder. Entonces, por eso, esas situaciones reales de competencia se deben competir, se deben entrenar, perdón. Andrés, ¿por aquí quiere decir algo, Andrés Felipe? sí, sí, señor. Pues ahí, profe, como para hacer una pequeña acotación, ahí es cuando uno como ciclista, pues casi en todos los deportes se da eso, ¿no? Pero es muy importante la base del entrenamiento, es decir, para hacer, para hacer 100 kilómetros hay que entrenar 200, por dar un ejemplo. En cuanto a la base aeróbica, el rendimiento, lo digo porque pues a mí me ha tocado a lo largo del tiempo que llevo en este deporte aprender más que por el conocimiento de la universidad, porque pues no digo que eso, pero más por la experiencia, digámoslo. La experiencia y, digamos la necesidad me ha enseñado también a que si yo quiero tener lo suficiente para hacer 100 kilómetros, tengo que entrenar 200 y eso lo hacen también los ciclistas profesionales. Independientemente de que yo no lo haga a nivel profesional, se requiere eso para tener la base que es requerida en el deporte. Correcto, Andrés, y por eso existen las etapas de preparación. Cuando veíamos en la planificación tradicional, luego en la contemporánea, esos modelos de estructura, fíjense que había una parte de preparación física general, luego pasábamos a esa transición con la preparación física específica, luego a una preparación física competitiva o precompetitiva, luego la competitiva, y posteriormente tenía que haber una etapa de tránsito, recuperación, para poder volver a empezar una nueva etapa o temporada de preparación. Entonces, fíjense que en esa primera etapa, que era lo que hablaba Andrés, si voy a hacer 100 kilómetros, tengo que entrenar 200. Ahí se entrenan altos volúmenes de carga, de peso, de distancia, de repeticiones, de series, como ustedes quieran cuantificar la carga. ¿Bien? Cuando entremos a abordar esa parte de componentes de la carga, se van a dar cuenta que cuando usted va a planificar, a dosificar un ejercicio, debe tener en cuenta estas variables, porque es lo que le va a ayudar a cumplir su objetivo. No sé si Luis Alfredo estás levantando la mano para participar o se te quedó activo. No, se me quedó activo. Listo. Bien. Entonces, de pronto, ustedes se dan cuenta que a mí me apasiona muchísimo este tema y me puedo quedar aquí hablando, pero para no quedarnos estancados, vamos a seguir hablando en nuestra preparación, en nuestra presentación. Tenemos entonces aquí un ejemplo. Tenemos dirección con rendimiento, tenemos a través de los medios de entrenamiento continuos y discontinuos, tenemos la resistencia aeróbica, tenemos en carga, tenemos un volumen de 10 kilómetros y a una intensidad del 60%, que es una intensidad moderada. Bien, un poco más altica que la media. Y en cuanto a una dirección determinante del rendimiento, tenemos la resistencia a la velocidad a través del método de intervalos y la carga de volumen, ¿cuál sería? 200 metros a una intensidad. Fíjense que aquí la intensidad es más alta que en el primero.
ya encontramos repeticiones, series, ya encontramos micropausas, macropausas, micropausa de 60 segundos, macropausa de 8 minutos. Son disciplinas totalmente diferentes, ¿no? Aquí estamos viendo un ejemplo en el atletismo, una carrera continua, y aquí estamos viendo un ejemplo en el patinaje de la resistencia a la velocidad. ¿Queda claro este ejemplo o les genera dudas? Pues yo creo que es claro, ¿no? Para mí también quedó claro, profe. Ok. Pasamos a un nuevo ejemplo de cómo ustedes trabajar, identificar, plasmar las direcciones del rendimiento. Entonces, tenemos en una estructura de planificación tradicional o clásica, podemos ver la fuerza máxima en esta parte de desarrollo básico, ¿no? Fuerza máxima, resistencia aeróbica, velocidad máxima. Miren cómo hay habilidades técnicas básicas y habilidades tácticas básicas, sobre todo en los deportes de conjunto, deportes de pelota, deportes con implemento. ¿Cómo hay esta línea o esta parte interlineada, que es una línea imaginaria en esa preparación? Y luego voy a la parte específica, donde desarrollo aquellas direcciones determinantes del rendimiento. Entonces allá tenemos fuerza-resistencia, fuerza explosiva, resistencia mixta, tanto anaeróbica como aeróbica, y tanto aláctica como láctica, ¿bien? Resistencia anaeróbica láctica, resistencia a la velocidad, técnica en fatiga, táctica en fatiga. Entonces miren estos términos como ya yo debo irlos traspolando a mi disciplina deportiva. Yo debo entrenar la técnica en condiciones de fatiga, porque ¿qué pasa? Siempre la entreno descansado, apenas inicio el entrenamiento, listo, ahí tengo buena coordinación. Pero ¿qué pasa? Cuando yo estoy bajo los efectos de la fatiga muscular, una de las primeras cosas que empiezo a perder es la coordinación. Y la coordinación va de la mano con la técnica. Entonces, si yo empiezo a perder, a ser descoordinado, pues empiezo a ejecutar mal la técnica, ¿verdad? Y luego, ya en el periodo competitivo, miren cómo se relaciona, se trabaja fuerza competitiva. Ustedes van a decir, ¿cuál es la fuerza competitiva? ¿Quién me da un ejemplo de fuerza competitiva en su deporte? La fuerza para ejecutar un remate en voleibol, por ejemplo. ¿Cómo se llamaría esa fuerza, Luis? Fuerza de remate. Fuerza de remate. Pero mira que para poder ejecutar el remate en el vóley, él primero tiene que saltar, ¿no? Impulsarse, tomar el gesto y ejecutarlo. Entonces, digamos Pero que ahí esa fuerza se combina, relaciona. Señor, profe, qué pena lo interrumpo, lo que decía el compañero, tranquilo. complementando mejor, tiene que tener antes del movimiento la técnica para dicho movimiento, porque sin importar la fuerza que se le aplique ni el tipo de fuerza, si no se tiene, como en todos los deportes sucede, si no se tiene la base técnica para dicho deporte, difícilmente le va a servir la fuerza que aplique, sin importar el tipo de fuerza que se aplique. Si yo no tengo la técnica, por ejemplo, en el movimiento del remate, puede que no me sirva de nada porque voy a botar el balón a cualquier parte menos a la zona de anotación. Correcto. Entonces, Y ahí entra la parte de la precisión de la técnica. Muy bien. Entonces, mira que es un gesto armonioso entre fuerza, que sería la capacidad física, la técnica y la habilidad que tenga ese deportista para saber a dónde impactar el balón para poderle hacer el punto al contrario. ¿Y eso qué lo lleva? Para eso se entrena, es un proceso, porque usted va a ejecutar y como tú lo dices, claro, yo puedo saltar y ejecutar el remate, pero de pronto se me queda en la malla o de pronto la mando al público, ¿sí? Pero entonces miren cómo ya eso se convierte con esa destreza y por eso ahí dice fuerza competitiva. No la especifica, ¿por qué? Porque en cada disciplina deportiva las exigencias son diferentes. Para algunos puede ser fuerza explosiva, para otros puede ser potencia, para otros puede ser fuerza rápida, para otros puede ser velocidad máxima,
Yo les tengo ahí una pregunta, y esto era un debate que tenía con alguno de los docentes que tuve la oportunidad de tener cuando estaba haciendo la maestría. No sé si lo han escuchado, Gilberto Herrera, de pronto para Luis que practica el vóley, no sé si lo conozca, lo denominan como el venado. No sé si tengas conocimiento de él, Luis. Yo lo he escuchado, pero no he profundizado en él, pero sí hay varios profesores que me lo han mencionado. El profesor Gilberto Herrera es un gran exponente del vóley, es un profesor con muchos éxitos, también fue deportista, también fue, si no estoy mal, bronce olímpico en la selección cubana de voleibol. Fue mucho tiempo entrenador de la selección nacional de Cuba, pero también se fue de Cuba y llegó a Europa y revolucionó el vóley. Fue entrenador de los mejores voleibolistas en España, ahorita no me acuerdo el nombre, no lo tengo claro. En Grecia hizo una gran campaña, también levantó un equipo y lo puso en la zona, en el continente europeo, lo puso a competir en los mejores, creo que fue campeón, no sé, no me acuerdo muy bien si fue con España o Grecia, pero él era uno de los defensores de manejar la saltabilidad como una capacidad física. O sea, a todo lo que hemos venido escuchando de fuerza, resistencia, velocidad, él también trabaja la saltabilidad como una capacidad física. Aparte, no sé si algún día ustedes habían escuchado de eso. Profe, pero esa no sería la No. misma fuerza de tren inferior. Claro, se relaciona mucho con la fuerza, porque la fuerza es la que me va a condicionar y a determinar esa capacidad de salto. Pero él decía que la saltabilidad es una capacidad determinante en el vóley. O sea, si usted tiene un buen arranque, impulso y salta de una buena manera, además que él trabajaba mucho con el tema de la pliometría y pues tenía atletas que llegaban a saltar enormes distancias. Entonces, fíjense cómo, dependiendo cuando usted conoce su deporte, usted puede empezar a generar ese tipo de situaciones. Ahora, usted a un campeón olímpico, o bueno, de alguna medalla olímpica, a un campeón en un continente europeo en el baile, ¿cómo usted le va a decir, no, pero eso no es así? Pues es que yo lo he hecho, o sea, yo lo he hecho, lo he mostrado con resultados. ¿Cómo le va a refutar uno eso? ¿Sí? Profe, pero ahí se vería más implícito como una habilidad técnica, ¿sí? Ahí se conjugan muchas cosas, la técnica, pero también la capacidad de fuerza, porque efectivamente yo le decía, si el deportista no tiene la capacidad de la fuerza, pues no va a poder ejecutar el salto. Pero él, por eso les digo que es uno de los exponentes. De pronto, si algún día tienen la oportunidad de ver algunos artículos escritos por él, se van a dar cuenta que es uno de los autores que plantea la saltabilidad como una capacidad física, o sea, él la suma, ¿sí? O sea, ahí te tocaría, profe, devolvernos un poco a lo que estábamos hablando de direcciones condicionantes o determinantes, ¿sí? Sí, Porque entonces este entrenador, con base en la efectividad, en que lo ha comprobado que sí funciona, que es una capacidad muy importante a desarrollar, entonces, no sé, para mí sería importante que pudiéramos de pronto agregarlo, pues discutir a cuál de las dos, pero sí agregarlo, porque él dice con fundamento de que sí, que es muy importante trabajar la saltabilidad. ok, perfecto. Pero mira que eso es muy particular de la disciplina, ¿bien? Ahora, no estamos aquí para descalificar o calificar el tema del profe Gilberto. Yo les digo, o sea, es una persona muy, muy capacitada. Él es doctor en ciencias de la cultura física y aparte de eso, pues toda la experiencia que ha tenido con los diferentes equipos a nivel mundial. Entonces, pues él ha tratado de cierto modo a través de los artículos científicos, pues demostrarlo, que sí existe y pues es muy válido su concepto, ¿no? Sin embargo, pues para de pronto abordar sobre ello, seguir investigando, seguir averiguando sobre el tema. Bien, de pronto a Luis quise hacer el comentario porque de pronto al que le interesa es al que practica el vóley Y la verdad, sí. sobre este tema. Estoy seguro, Luis, que si buscas sobre él es el doctor, si no estoy mal, es ídolo, o sea, el nombre es ídolo Gilberto Herrera.
pero lo puedes buscar como Gilberto Herrera y te va a aparecer toda la información de él. Es una persona muy, muy, muy capacitada, un personaje, y transmite mucho a través de su experiencia. ¿Qué hice? ¿Cómo lo hice? Y obtuve este resultado. Ahora, ¿usted quiere copiar eso? Pues vaya, hágalo, pero hablamos cuando tenga el resultado. Bien, es bien, es uno de los entrenadores también que decía que uno debe plasmar las cosas, o sea, usted debe eh, escribir, planificar y todo dejarlo documentado, porque él lo decía, habían muchos campeones olímpicos que se hicieron, pero no se sabe cómo, porque ese entrenador que estaba a cargo en ese momento no dejó documentado nada, no se sabe cómo se hizo. Entonces es la importancia de tener todo documentado para usted poder decir también qué falló, qué no falló, qué fue ese plus que llevó a ese resultado. Bueno, de pronto sin desviarnos de presentación, teníamos también resistencia competitiva, velocidad competitiva, técnica y táctica competitiva. Recuerden que esto es específico de cada modalidad deportiva. Aquí tenemos otro ejemplo con ya la estructura del ATR, de un modelo mucho más contemporáneo, pero similar al anterior, donde vemos en la etapa de acumulación o en el mesociclo de acumulación, se trabajan las direcciones condicionantes del rendimiento. En la etapa de transformación o mesociclo de transformación se trabajan las direcciones determinantes del rendimiento, y en el mesociclo de realización pues se van a evidenciar esa fuerza competitiva, resistencia competitiva, y qué va a llevar a usted a si fue un buen rendimiento, pues el resultado. Prácticamente es el contraste contra el resultado de su preparación, si pudo evidenciar que no les alcanzó la fuerza, que les faltó, etcétera. Bien, ese es un ejemplo de cómo hacer esas transiciones de las direcciones condicionantes hacia las direcciones determinantes. Entonces, ahí para hacer una síntesis, o me gustaría que Señor, por favor diera una síntesis clara sobre, por ejemplo, ¿cuál sería para usted en fútbol fuerza competitiva? Para dar una síntesis, porque le entendí todo lo que dijo, pero como que se desvió un poco el tema de esa pregunta tan grande que era fuerza competitiva o temas competitivos como tal. Si eso engloba algo en específico, engloba varias cosas. La fuerza competitiva es esa fuerza determinante, o sea, que me va, como lo dice la palabra, que me va a determinar el rendimiento deportivo. En el fútbol, en deportes de conjunto, la potencia me va a determinar. ¿Por qué la potencia? Porque va a ser la potencia para poder ejecutar un remate y con él marcar un gol y ganar el partido. Eso es una capacidad determinante. ¿Sí? Puede ser la resistencia mixta. ¿Por qué? ¿Por qué la resistencia mixta? Porque es que la resistencia mixta, en un partido de fútbol que dura 90 minutos, el jugador debe realizar varios sprints de 20, 30, 50 metros, no tener un descanso como tal y volver a ejecutar un movimiento muchas veces, muy repetitivo, los saltos, la fuerza rápida, pero esos son, cuando hablamos de fuerza competitiva, esos serían. Fíjense que se relacionan mucho con los determinantes, o sea, los de la etapa específica. Pero para tenerlo claro a la hora de decir cuándo es una fuerza competitiva, es esa fuerza que me determina un punto, que me determina el partido. Con esa última gestión que yo hice, gané el partido. Profe, o sea, sería la fuerza de gran especificidad en relación al deporte. Sí, señor. Por eso les dije que es dependiendo la disciplina deportiva. No en todos los casos es la misma. Listo, pero ahí gracias al ejemplo ya se entiende mucho mejor. Listo, válido, ¿no? Y perfecto. Fíjense que a mí me gusta mucho generar este tipo de debate y que ustedes también saquen sus propias conclusiones, pero también que no se queden como no, porque lo dice el profe Diego. No, a ver, ustedes lo pueden pensar de otra manera. Ahora, yo les doy mi argumento, usted me da el suyo. Recuerden que en el entrenamiento deportivo y en muchas de las ciencias o en las áreas no hay la verdad absoluta, no existe. Simplemente hay maneras de interpretar la información. Usted la maneja de una manera, otros la manejan de otra, pero al final del cabo, y en el entrenamiento deportivo de alto rendimiento, últimamente es contrarresultado. O sea, usted lo hizo así,
No, que yo utilicé el modelo de Seriulo, el cognitivista. ¿Fue campeón? No. Ah, bueno, pero yo utilicé el de táctica, el de periodización táctica y sí fui campeón. Listo. Entonces, miren cómo ese proceso se vuelve muy resultadista en el entrenamiento deportivo de alto rendimiento, porque eso tiene otras connotaciones con el tema económico, el tema de los medios, el tema, sí, se vuelve como ese marketing también, y eso pues también influye en el éxito deportivo, que el éxito deportivo es multifactorial, o sea, depende de muchas cosas para llegar a ese éxito deportivo. Bien. Aquí, para hacer un poco de resumen de qué nos habla el doctor Armando Forteza, nos habla de la preparación del deportista, ya nosotros la preparación física, teórica, técnica, táctica, etcétera, bien, los 5 que hemos visto. Aquí hace una breve síntesis de la importancia de esos procesos que se cumplan en la preparación del deportista, bien. Vamos entonces a ver las diferentes clasificaciones o la clasificación que existe de estas direcciones. En realidad son 12 direcciones, él la clasifica en 12. Aquí sí les voy a pedir la ayuda. Angie, ¿me puedes ayudar con esta diapositiva? Empezamos por aquí, yo te voy señalando. Vale, profe. Son los aspectos direccionales de la preparación del deportista que van a señalar no solo el contenido del entrenamiento que deberá recibir un deportista, sino además relacionará en su determinación 2 categorías básicas del entrenamiento, carga y método. Carga y método, sobre todo como lo veíamos en el ejemplo, o sea, cuál carga y a través de qué método lo voy a desarrollar. Entonces, la primer dirección que vamos a abordar es esta, Angie. ¿Me ayudas? Anaeróbico lactasia, profe. Sí, señora. Provoca grandes concentraciones de ácido láctico en las células musculares, por lo que el atleta lacticidémico debe ser capaz de soportar estos esfuerzos físicos para vencer la fatiga. Sí. Usada en la mayoría de los deportes, fundamentalmente cuando queremos desarrollar altos valores de resistencia de la velocidad o de resistencia de la fuerza anaeróbica. Los métodos de trabajo son fundamentalmente los discontinuos a intervalos. Bueno, estas son características de esta dirección. Entonces miren que tenemos altas concentraciones de ácido láctico, todos aquellos movimientos, gestos que realicemos por el tiempo de trabajo y que en este umbral de anaeróbico lactáceo, pues hacen parte de esta dirección. Los métodos que se utilizan fundamentalmente son los discontinuos. ¿Cuáles? A intervalos. ¿Bien? O sea, entonces ya os relacionar a través de los métodos discontinuos a intervalos, yo puedo desarrollar esa capacidad anaeróbica, láctica. Y aquí tenemos unas características en cuanto a tiempo de duración, frecuencia cardíaca. ¿Me ayudas a leerlas, Angie? Características. Duración del trabajo. Aproximadamente es de 30 segundos a 1 minuto 30. Potencia máxima se alcanza a partir del minuto de esfuerzo. El deportista durante el trabajo sobrepasa las 190 pulsaciones por minuto. Intervalo de descanso entre las repeticiones de una serie debe tener un tiempo que garantice las 120 a 140 pulsaciones por minuto. Al finalizar cada serie, el deportista debe llegar a 90 pulsaciones por minuto, aproximadamente en un tiempo de descanso de 4 a 5 minutos. Listo, Angie, muchas gracias. Ahora, con esto que acabamos de leer, ¿quién me da un ejemplo, bien sea en su disciplina deportiva, de qué capacidades entrarían en esta dirección? Ejemplos ya prácticos en el deporte. ¿No? ¿No quedó clara la información para poder dar un ejemplo?
Profe, no sé, de pronto un ejercicio de larga duración. Porque Profe, queda muy general, Diego. Queda muy general. Cristian. pues no sé, profe, yo diría que de pronto en fútbol podría ser un sprint de conducción de balón a potencia máxima por intervalos. Miren que aquí tenemos ejemplos. Miren, aquí está la resistencia de la velocidad o resistencia a la velocidad y la resistencia a la fuerza. Pero miren que es anaeróbica. Anaeróbica quiere decir que no es tan. Entonces, por ejemplo, Diego decía esfuerzos largos. No, Diego, no es tan largo porque es anaeróbico en ausencia de oxígeno. Entonces, tiene el tiempo entre los 30 al minuto y medio de trabajo. Si ya me paso de ese tiempo, ya me paso de la dirección. ¿Listo, Diego? Sí, profe. Puede ser utilizado entonces el ejemplo de Cristian, un balón a conducción, un trayecto, y que ese pequeño circuito de conducción no sobrepase el minuto y medio de trabajo. Ahí estaríamos trabajando la dirección de anaeróbica lactácida. Andrés Felipe. Pues, profe, no sé si de pronto pueda pues, funcionar el ejemplo, pero en el atletismo, en los velocistas, por ejemplo, la prueba, pues, la más corta y de más esfuerzo, la de 100 metros planos. Entonces, pues no sé, yo aquí leyendo, concluyo, dice pues una duración aproximadamente de 30 minutos 30, o sea, es una duración muy corta con un esfuerzo máximo y pues ahí está lo del desarrollo, bueno, de resistencia a la velocidad y también tiene resistencia a la fuerza, que es un trabajo anaeróbico. Entonces yo lo asemejo o lo uno con esa prueba del atletismo, podría ser. Podría ser varias repeticiones. Fíjate que no tendría que ser solo una lanzada de 100 metros, sino se pueden hacer, no sé, un ejemplo. Termina los 100 metros, regresa caminando, vuelve a ejecutar otra, no sé cuánta les da para no pasarse del minuto 30. ¿Sí? Sí, señor. Y una característica principal también es que debe estar en este rango. El trabajo sobrepasa las 190 pulsaciones. ¿Qué quiere decir? Que si estoy abajo de las 190, no estoy trabajando bajo ese umbral. ¿Listo? Vamos a ir viendo cada dirección y ustedes se van a dar cuenta por las características, cómo por el tiempo podemos identificar cuándo es anaeróbico lactáceo, cuándo es alactáceo. Vamos con la siguiente dirección. Tendríamos entonces la anaeróbica alactácida. ¿Sí? Andrés Felipe, ¿me puedes ayudar con esta? Claro que sí, sí, señor. Anaeróbico a lactácido, se debe planificar el trabajo en los primeros momentos de la parte principal de la sesión de entrenamiento. Sus características, aunque esta No, dirección de carga requiere un gran esfuerzo hagámoslo. físico, de abajo, de arriba hacia abajo, Pues la idea era como hacer este primer orden, porque Ah, mira, ok. Y esta que está como luego, en colorcito como marrón, no está. sí. Luego viene otra. Entonces, esta parte y luego nos vamos a características. Ah, ok, entonces, bueno, esta dirección es muy generalizada en todos los deportes, fundamentalmente para el desarrollo de la velocidad y la fuerza. Los métodos de trabajo son fundamentalmente los discontinuos a repeticiones. Ok. ¿Y aquí cuáles son las características? Aunque esta dirección de carga requiere un gran esfuerzo físico y la deuda que se alcanza es del 90%, su recuperación es más rápida, 1 a 2 minutos, que la lactácida. El tiempo de trabajo que cada repetición es de hasta 30 segundos y la frecuencia cardíaca es de 180 pulsaciones por minuto. Bien, si ustedes se dan cuenta diferenciando la del anterior, el tiempo de recuperación es más rápido, porque la otra de cuánto tiempo me hablaba. La otra De 3 a 5 minutos. de 3 a 5, ¿no era?
De 4, exacto, sí, de 3 a 5 minutos en ese rango. Fíjense que era más el tiempo y este es más corto. El tiempo de trabajo es mucho más corto, más exigente, llega hasta los 30 segundos, perdón. Bien, y la frecuencia baja un poco, pero también es alta intensidad. Recuerden que, ¿por qué creen que es el tiempo tan corto? ¿Qué no Por el debe gran aparecer? esfuerzo. Por el grado de esfuerzo, sí, Eh, pero ¿qué no debe aparecer? pues, el lactato, profe. El ácido láctico. Entonces, por eso este es anaeróbico a lactácido, ¿bien? Entonces, son gestos explosivos de muy corta duración. ¿Bien? Profe, Vamos a pasar. esas características se podrían relacionar con el entrenamiento en la halterofilia, ¿no? Sí, claro, efectivamente usted todo esto lo puede. Fíjese que ahí no hay ninguna especificidad a una modalidad deportiva. Esto es en general. Usted es el que debe tener la interpretación para poderlo llevar o traspolar a su modalidad deportiva. Efectivamente se ve en varias Ok, disciplinas deportivas. ¿Cuál sería el ejemplo, Daniel, en el caso tuyo, de la halterofilia? pues teniendo en cuenta las características, debe ser una intensidad alta. En este caso sería una carga, digamos, que se aproxime a una competitiva, ¿no? Podría estar haciendo un arranque, ¿Un arranque? Ujú. sí. Un arranque, un envión Igual también puede ser, ¿no? sí, también en los dos, sí, en las dos modalidades se podría ejecutar, profe. Ok, perfecto. Bien. Vamos con, por aquí está Fabián Leonardo. Fabián, ¿me ayudas con esta dirección? O Fabián, ¿no se sea, leo encuentra? todo, profe. Sí, porfa, lo que está en verde. Ok, Empezando por este lado y de últimas las características. ok. Aeróbico, anaeróbico, es una zona mixta de trabajo en fluencias orgánicas donde se combinan los esfuerzos aeróbicos y anaeróbicos o viceversa. La primera es una u otra, estará en dependencia de las concentraciones de lactota en sangre. Las zonas mixtas de trabajo constituyen en la actuación un recurso muy valioso En la para actualidad. para el aumento, actualidad en recurso muy valioso para el aumento del rendimiento atlético, sobre todo el deportista de entrenamiento aeróbico. Ah, no, Listo. ¿Cuáles son las deportistas características? eminentemente aeróbicos. Características. Los sistemas Fractlet, El Farlek. Farlek es un método de desarrollo que pertenece a los continuos variables. los sistemas Farlek son los más utilizados por excelencia para complementar, aquí dice complementar, para Sí, sí. complementar esta dirección de esfuerzos variables. ¿Es cum o Variables. com? Ok. Bien. Tienen claro, yo sé que de pronto cuando no tenemos claro el tema de los métodos, que los vamos a abordar de pronto un poco más adelante, recordarlos, porque yo supongo que ustedes ya los vieron de alguna manera. Entonces están esos grandes grupos, ¿no? Los continuos, los discontinuos. Dentro de los continuos están los continuos variables y los continuos invariables. Y dentro de los discontinuos encontramos las repeticiones o por intervalos, además del método por competiciones también. ¿Sí? Esa parte la tienen clara, así como muy rápida esa explicación. O estoy hablando por allá de algo que ustedes no conocen. Sí, profe, pues personalmente yo eso lo vimos con usted el semestre pasado. Ok, bien, pero para los demás compañeros. Yo también vi eso mismo, profe, con usted el semestre pasado en rendimiento. Ok. Lo de trabajos en zona mixta, en zonas mixtas, profe, pues
De pronto yo tuve un acercamiento con esto, pero muy por encima con el profesor Félix, no sé si de pronto lo conoce o ha escuchado de él, nos dictaba psicología del deporte. Esto del Farlek no lo habló, fue más que todo él, no, en otras materias de pronto no lo escuché bien, Ok. pero con él sí vimos o él nos explicó algo del método Farlek. Bien, entonces Andrés, ¿puedes de pronto hacer una descripción breve para que todos entiendan en qué consiste el método Farlek? Bueno, a ver, de lo que yo recuerdo de la explicación del profesor que les comento, el método Farlek se utiliza más que todo para hacer circuitos, se utiliza en el atletismo de modalidad de marcha y él nos explicaba que es para hacer circuitos de entrenamiento, sobre todo eso, circuitos en cuanto a tiempo y pues hacer intervalos entre el tiempo y la intensidad del trabajo y es para preparar pruebas de tipo marcha, por ejemplo los 5K y cosas por el estilo. Entonces es más que todo para ese tipo de pruebas y es lo que recuerdo que él nos explicaba. Bueno, bien Andrés, pero de pronto para ser un poco más claro y que todos manejemos el mismo concepto, el Farlek es un método también conocido como el juego de cambios de ritmo. Entonces, algunos trayectos, si usted se dibuja la cancha de fútbol, entonces hago un trayecto por la lateral a una intensidad máxima y luego la parte de la línea final, la línea de fondo, la hago bajo esa velocidad y hago un trote regenerativo para cuando llegue nuevamente a la otra lateral volver a hacer una intensidad. Fíjense que es el cambio, por eso habla o es un exponente claro de Interválico. interválico y el cambio de la zona mixta, o sea, trabajo el aeróbico, pero también trabajo el anaeróbico. El anaeróbico en esos trayectos que tengo que realizar a alta velocidad y el aeróbico cuando hago el trayecto a moderada o baja intensidad. ¿Listo? Ese es el objetivo o la función clave del Farlek. Bien, existen varios tipos de Farlek. De pronto más adelante podemos hablar de eso. Profe, Para que este todos tengan una idea. método se puede ejemplificar de pronto con los entrenamientos militares. Sí, puede ser. O sea, él se puede utilizar en diferentes contextos. Desde que cumpla con ese cambio de ritmo, Sí. ese es el método. ¿Listo? Okay. Sí, digámoslo porque, digamos, tuve la experiencia de ver un circuito donde pues se aplicaban diferentes estaciones. En unas, digamos, era mayor de fuerza resistencia, otras de fuerza explosiva, de resistencia aeróbica, pero todo era consecutivo. Sí. Pero mira que el ejemplo más claro de ese Farlek, sobre todo es en carrera continua. ¿Por qué? Porque él hace parte de esos métodos continuos, pero variable. Mira que aquí está encerrado en paréntesis. ¿Bien? O sea, el trabajo, de pronto cuando tú dices por circuito, ¿qué pasa? Cuando el circuito tú estás cambiando de estación a estación, hay partes donde hay una pausa o dejas de ejecutar el movimiento. No, en el Farlek, por eso la carrera continua es el claro ejemplo, que tú lo único que cambias es el ritmo. Uno intenso, uno más lento. Uno intenso, uno más lento, pero nunca paras, es continuo. ¿Listo? Ok, listo, profe. Bien, perfecto. Bueno, vamos a continuar aquí con la siguiente. Entonces ya vamos, ¿cuántas? Esta sería la cuarta. Dirección número 4, aeróbico. Con esa ayúdeme quien no ha participado. Adrián. Adrián Steven. Vale, ¿Está profe. Adrián? Aeróbico. Adelante. Sí, acá estoy, profe. Vale. Adelante. Aeróbico. Es una carga pequeña de esfuerzos de baja intensidad. ¿Qué dice ahí? Influencia. Influencia para el rendimiento inmediato. ¿Se ve muy pequeño en sus pantallas? Un poco, profe. Para mí un poco. ¿Estás desde el celular? No, pero no tengo manera de agrandarlo. Si estuviera en el celular, de pronto lo Listo. podría. Listo, no hay problema.
problema. Igual, material yo se los voy a dejar en material complementarios para que lo utilizar de una mejor manera. Paso a fuerza máxima, fuerza al máximo, ¿verdad, ¿Bien? profe? Dirección aeróbica, Adrián. La característica. No, características. Vale. Ahí lo estoy señalando en pantalla. Vale. Exige básicamente trabajo continuo de baja intensidad, de 130 a 150 pm. Bueno. La Pulsaciones recuperación, por minuto. Ajá. la recuperación será de 1 a 2. El tiempo A 2 de minutos. trabajo. Bien. La segunda. El tiempo de trabajo es superior a los 3, alcanzando la potencia máxima sobre el minuto 10. Y los métodos de trabajo ¿Listo? serán fundamentalmente los continuos uniformes. Continuos uniformes o continuos invariables. ¿Qué quiere decir? Que sería todo lo contrario a lo que hablamos del Farlek. Son aquellos métodos que son de carácter continuo, sin cambio en el ritmo de trabajo, sino que es una intensidad baja, baja moderada. ¿Listo? Esa sería la dirección aeróbico o dirección aeróbica. Dirección de fuerza máxima. Kevin. Se trata con esta dirección de desarrollar la capacidad de fuerza en cualquiera de sus manifestaciones, tomando como criterio el máximo de las posibilidades. Características. Los esfuerzos son al máximo. Si el ejercicio fundamental para el desarrollo de la fuerza es levantamiento de pesas, la dosificación de la carga será sobre magnitudes máximas, submáximas y grandes. Pocas repeticiones e intervalos de descanso a voluntad. Esta carga debe ser alterada con ejercicio de flexibilidad, movilidad y distensión. Listo. Entonces, como ustedes muy bien lo decían, esas direcciones también se pueden relacionar con la manifestación de la fuerza máxima. ¿Bien? Es totalmente lo mismo. Vamos con la rapidez. Kevin Alejandro, ¿me ayudes? ¿Me ayudas? Rapidez. Esta dirección exige que todo trabajo de repeticiones se realicen al máximo de velocidad, por tanto al máximo de intensidad, cualquiera que sea la actividad y manifestación de la misma. Estas cargas son homólogas a... Ay, profe, es que no se pagan, porque se ve muy chiquito. Estas cargas son homólogas a las anaeróbicas o lactáceas. a lactáceas e igualmente deben ejecutarse al inicio de la parte principal de la sesión de entrenamiento. Ok, entonces son homólogas o parecidas a las cargas que se trabaja en la dirección anaeróbica a lactacia. ¿Qué características tiene? Los intervalos de descanso deben ser prolongados, compensatorios, considerando la recuperación de los fosfágenos. Y la otra es precaución de no perder los niveles de trabajo alcanzados, pues de ser sí, por ejemplo, es como si 6 repeticiones con descansos muy largos se convirtieran en una sola. Ok, gracias, Kevin. Ahí ustedes van a encontrar de pronto algún error de redacción, pero sobre todo a la hora de transcribir la información. Esto también ustedes lo pueden encontrar en el doctor Forteza de la Rosa, si lo quieren revisar por internet, también lo pueden encontrar. Creo que el nombre del libro es El rendimiento deportivo, si no me equivoco. Pero él también lo plantea ahí. De pronto a la hora de transcribirlo hay algún error de digitación, pero es la información la misma que aparece en el libro. Andrés Felipe, ¿me ayudas con la dirección de fuerza y velocidad? Claro que sí, sí, señor. Fuerza-velocidad. Esta dirección es utilizada en deportes muy específicos donde la actividad depende generalmente de instantes pequeños de tiempo. Son cargas de dirección funcional anaeróbicas a lactácidas y sus características al trabajar con sobrecargas de pesos, las magnitudes de carga deberán ser medidas o moderadas según la clasificación que se utilice. Las repeticiones deben ser rápidas. El descanso deberá garantizar que cada repetición se realice con gran explosividad y reacción.
¿Fuerza, velocidad es lo mismo que qué? ¿O fuerza por velocidad es igual a qué? Potencia, profe. A potencia, ¿no? Potencia. Trabajos de potencia, muy bien, que puede haber potencia de corta, mediana y larga duración. Sí, señor. Entonces tengan en cuenta que esta se relaciona con la potencia, son utilizada en deportes muy específicos, donde la actividad depende generalmente de instantes pequeños de tiempo. Entonces, eso es todo lo relacionado con la potencia. Fuerza-resistencia, otra dirección. Ahí vamos a pedirle a quien no me... Juan David Garzón, ¿está por ahí? Sí, profe, sí, señor. Adelante, Juan David, la siguiente dirección. Fuerza de resistencia. Es una dirección de entrenamiento muy utilizada en la mayoría de los deportes. Está determinada por la capacidad de mantener la efectividad de los esfuerzos de. Bueno, es una dirección con orientación funcional anaeróbica lactácea y las características son el entrenamiento se realiza con pocas pesas y un número considerable de repeticiones y la segunda generalmente se utiliza el 50 y 60% del peso máximo. Entonces, dentro de las características, fuerza-resistencia, que también la conocemos como manifestación, trabaja con pocos pesos y un número considerable o significativo de repeticiones y el peso es moderado, ¿no? Otra dirección, la técnica. Con la técnica, David Hurtado, ¿me puedes ayudar con esa nueva dirección? Sí, señor, profe. Entonces dice la técnica. Los entrenamientos están dirigidos tanto a la enseñanza como al perfeccionamiento de las acciones técnicas, habilidades motrices, objeto de la especialidad deportiva que le dan una base directa o indirecta a la misma. Características. Son cargas bajas en cuanto a la duración de trabajo y al esfuerzo, sin descartar aquellos casos que requieran lo contrario. Bien, con qué relacionas, David, esta dirección de la técnica? Profe, como muy bien lo dice ahí en la imagen, al perfeccionamiento de esas habilidades motrices, ¿no? Que requiere en este caso, pues, el deporte. Exacto, muy bien, lo dijiste muy bien. Sobre todo las habilidades motrices deportivas. Entonces, fíjese que es muy general porque en el vóley hay una técnica, en el fútbol hay otra, en el atletismo hay otra, en el baloncesto hay otra. Pero la técnica como dirección, ¿bien? Mi amigo por aquí, yo lo vi. Oscar Mauricio Santos, ¿está por ahí? Sí, señor. Oscar, buen día. ¿Me ayudas con esta siguiente dirección? Técnica efectiva. Bien, bueno, técnica efectiva son entrenamientos para los deportes técnicos, fundamentalmente series de arte competitivo. Las características es la fuerza que recibe el deportista es considerable, la efectividad generalmente está basada en la manifestación de las capacidades coordinativas, la rapidez de ejecución y la concentración. Toda esta exigencia envía al sistema nervioso central una gran carga, por lo que el deportista se fatiga con facilidad. ¿Listo? Gracias, Oscar. Entonces, esa técnica efectiva, sobre todo con esos deportes de pronto de alta precisión, los podemos estar relacionando esa dirección. Gloria, ¿me ayudas con la siguiente dirección? Técnica táctica. Esta dirección es fundamental en deportes de conjunto y de combate. Los entrenamientos persiguen perfeccionar a máximo las acciones de competencia. Las características son, generalmente se acumula mucho ácido láctico, por lo que se debe cuidar de los niveles de fatiga y los errores de las acciones realizadas. Bien, eso cuando hablábamos en el ejemplo de la técnica bajo efectos de fatiga, técnica básica, técnica específica y demás, dependiendo pues la modalidad deportiva. ¿Quién más por aquí? Cristian Camilo, ¿me ayudas con, esta ya es la última dirección de competiciones? Competiciones.
La mayor carga que recibe un deportista es la propia competición. Esta debe ser también planificada en el entrenamiento como una forma especial de preparación. Las características son: esta dirección competitiva es diferente y propia, pues la forma de organización y los factores psicológicos en que se cumplen así definen, creo que dice, Así profesor. la No sé definen. bien. Sí, sí, así la definen. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa con las competiciones? Es lo que yo les he venido hablando sobre el tema de la modelación o el modelamiento, que usted debe tratar en sus diferentes modalidades deportivas, que sus deportistas compitan bajo situaciones similares a la competencia fundamental, porque a veces le pedimos a un niño cuando va a un torneo, a una competencia, que por qué tiene un rendimiento diferente al del entrenamiento. Pues resulta que nunca lo han puesto a entrenar bajo condiciones similares a la competencia, con público externo, con personas externas, personas, sus familiares, etcétera. Entonces debe ser en un horario, por eso se llama modelación, porque es usted lo más parecido, lo que usted en condiciones pueda hacer lo más parecido a esa competencia. ¿Para qué? Para que él ya se familiarice con esta situación y pueda resolver o mantener un rendimiento adecuado. ¿Listo? Y en este último cuadrito tenemos entonces la relación de las direcciones del entrenamiento con orientaciones diferentes. Direcciones funcionales, direcciones psicomotrices. En las funcionales tenemos el aeróbico láctico, el anaeróbico láctico, anaeróbico aeróbico, que sería la zona mixta, y el aeróbico. ¿Y cómo se relacionan con esas direcciones físico-motrices? Entonces tenemos la rapidez tenemos la velocidad de reacción, la frecuencia de movimientos, velocidad de movimiento. Tenemos la fuerza máxima, fuerza explosiva, la fuerza pliométrica. Miren que aquí existe otra manifestación, técnica efectiva, ¿sí? Esas se relacionan en lo físico-motriz con todo aquellas direcciones funcionales como lo es cerebral, anaeróbico, aláctico. En cuanto al láctico, tenemos la resistencia de velocidad, resistencia de la fuerza, técnico-táctico, competiciones, técnica de perfeccionamiento. Bien, se relaciona con este umbral. En la zona mixta tenemos la resistencia de la velocidad, resistencia mixta, técnica táctica y técnica efectiva. Y en el aeróbico tenemos la resistencia aeróbica general y la técnica de enseñanza. Bien, eso es como de cierto modo un cuadro resumen. Bueno, cuéntenme entonces, después de escuchar la presentación, de revisarla, de leer los ejemplos, de toda esta información que recibimos el día de hoy, ¿ya nos queda claro cuando hablamos de direcciones, condicionantes y determinantes del rendimiento? Sí, profe, ya más claro con respecto a la disciplina que uno vaya a intervenir. Profe, entonces Listo. en síntesis las direcciones condicionantes vendría siendo estas funcionales y físico-motrices. Sí, prácticamente las condicionantes es lo que yo conozco en otra terminología como aquellas capacidades condicionantes del deportista. Y las determinantes son aquellas, como lo dice su nombre, que me van a determinar el rendimiento, el éxito deportivo en esa modalidad. ¿Listo, Luis? Entonces, a partir de esta situación, planteamos una actividad que va a ser realizada por ustedes. Profe, una pregunta, qué pena. Señor Cristian. Profe, es que en el último cuadro que tú nos presentaste, dice que dentro del aeróbico está la técnica de enseñanza. No, o sea, no sé por qué la técnica de enseñanza dentro del aeróbico. La técnica de enseñanza sobre todo tiene que ver con el tiempo de duración, Cristian. Por eso es que está relacionada ahí. Técnica de enseñanza no es técnica que tú estés enseñando, no, es en esa etapa de enseñanza de la técnica. Ah, ok, listo. Sobre todo es por la duración. ¿Listo? Ah, listo, profe. Gracias. Bien, entonces, aquí en nuestra plataforma yo les voy a dejar activo. Regálenme un minutico. Ya les pongo visible la información.
aquí. ¿Qué es material de apoyo? Por favor, alguien que tenga abierta la plataforma me puede confirmar que ya es visible la información, pues tanto de la temática como del material de apoyo. Sí, profe, ya aparece. Listo. Sí, profe, ya está. Espérame un segundo. Es que estoy mirando. Ujú. El material de apoyo está en un PDF, ¿sí? ¿Lo pueden visualizar? Es la misma presentación, pero en PDF, la que acabamos de revisar. Sobre todo para que lo tengan como material de estudio. Sí, profe, sí, señor. Sin embargo, les recuerdo, ustedes lo pueden acceder a ese material porque aparece en el libro del doctor Armando Forteza de la Rosa. Listo. Esperar. ¿Alguien me puede colaborar con la lectura de las indicaciones de la actividad? El archivo se llama Direcciones del Entrenamiento. David. Profe, entonces la actividad dice direcciones del entrenamiento. Diseñar un cuadro de las direcciones condicionantes y determinantes en su deporte de elección, ejercicios de ejemplo, videos o imágenes aplicados en su deporte seleccionado. Debe contener portada, por equipos de trabajo, mínimo 2 ejemplos por dirección, conclusiones y bibliografía. Para entregar el lunes 29 de marzo a las 8, profe. Ok, David. Entonces, muchas gracias. No sé si les queda alguna duda, alguna inquietud respecto a la actividad. Daniel. Sí, profe, pues de pronto no entiendo el por qué el plazo tan corto si la próxima clase es del jueves hasta el jueves. No, recuerda que la próxima semana no hay Ok. actividad académica. Sí, eso lo puedo modificar. Lo que pasa es que el sistema me lo arrojó. Yo siempre dejo alrededor de 5 días, pero eso lo podemos modificar, no hay ningún Sí, problema. profe, Es decir, pronto un poquito más. lo podemos dejar para el próximo lunes, o sea, después de ese. Para el 5 creo, profe, que es el Sí, otro 5 de lunes. abril. Sí, señor. Efectivamente sería el 5 de abril. Ya mismo lo modifico y por favor me confirman. Muchas Vale, profe. gracias. Listo, profe. Sí. No, está bien la aclaración, pero es un tema que me la arroja automática el sistema. Espera, ya la modifico aquí. Sí, porque la próxima semana es Semana Santa, entonces no vamos a tener clase, no hay actividad académica. Eso sería el 5 de abril. Entonces, plazo máximo de entrega queda para el 5 de abril a las 8 de la noche. ¿Bien?
Por favor, Listo, lo sí, confirman. Listo, profe. Por favor, lo confirman Ya que puedan. estoy refrescando. Ah, sí, ya aparece. Listo. Sí, sí, ya aparece, profe. Direcciones del entrenamiento pendiente para el lunes 5 de abril. Perfecto. Profe, Entonces, una pregunta. señor. Este trabajo igualmente en grupos y se envía solamente uno con el nombre de los dos y ya, ¿verdad? Correcto, correcto, Nilson. La idea es que lo realicemos traten de agruparse por modalidad deportiva. No sé si hay varios de vóley, entonces dejémoslo, puede ser de 3, puede ser en tríos también. ¿Listo, Nilson? Ok, profe, sí, señor, de acuerdo. Bien, quiero ser muy reiterativo, muchachos. ¿Quedó clara la actividad? Porque, ¿qué pasa? A veces ustedes envían la actividad y resulta que envían otras cosas, entonces no sé si no les queda clara la información. No sé, pregúntenme, profe, cómo más o menos, como qué idea Profe, sí. tendrían. Pues acá leyendo el encabezado dice que pues diseñar un cuadro de las direcciones condicionales y determinantes de su deporte de elección. Sí. Digamos que eso me hace pensar a mí que no todas las direcciones se encuentran, digamos, los que inmersas en un deporte, o me equivoco, profe. Correcto, correcto, Daniel. O sea, sí puede ser que estén implícitas, si nos ponemos a desglosar, de pronto sí las encontramos todas, pero Sí, algunas son es que más esa es como la fundamentales. confusión. Algunas son más Ah, ok, entonces serían fundamentales. las más Sí. serían las más fundamentales. Por ejemplo, mira, ahí déjame entrar al encabezado. Dice mínimo 2 ejemplos por dirección. Entonces, si tú escoges la dirección de fuerza-velocidad, pues debes dar 2 ejemplos en esa modalidad deportiva. Sí, ¿Cómo sería el cuadro? Por sí, un lado, ¿cuáles son las direcciones? Primero lo que debes identificar, pues hacer un encabezado de cuál es el deporte. Entonces, prácticamente tú debes hacer una pequeña caracterización del deporte. ¿Sí? sí, señor. Que lo constituyen gestos explosivos, la agilidad, etcétera. Entonces, identificas, Sí. para ustedes como grupo de trabajo, esas son las direcciones condicionantes del rendimiento de ese deporte. No sé, plasman 4 direcciones, por ejemplo. Entonces, de esas 4 direcciones, pues ponen 2 ejemplos de cada uno en el deporte. Ojalá acompañado de imágenes o puede ser pequeños videos o GIF, también es válido. Bien, dentro del mismo documento. Y así mismo hacen eso mismo, pero con las direcciones determinantes. Pero sí, profe, si vamos a añadir de pronto medios audiovisuales, sería en una presentación PowerPoint, ¿sí? ¿Se podría? Se puede, efectivamente. Mira que ahí no está limitado a decir que tiene que ser un documento, no importa. Digamos que, es que eso es lo que pasa. A veces cuando ponemos cuadro comparativo ya nos ceñimos, no, tengo que hacer un cuadro. No, no seamos tan esquemáticos. O sea, lo que necesitamos generar es que se pueda crear una comparación. Profe, y cuando usted habla de imágenes es del gesto, ¿no? En este caso. Exacto, sí señor, puede ser del gesto específicamente. Usted puede utilizar a través de, en el siguiente video podemos ver el ejemplo y deja el enlace de YouTube, también es válido. No sé si me hago, Listo. sí, también es válido esa parte, porque pues usted no va a Crear un cargar el video, hipervínculo. pero crea un hipervínculo y lo deja con el enlace, correcto. En el caso tal que están socializando la actividad, bueno, vamos a ver el video. Bueno, primero usted habla de las características, la dirección, las características, y vamos a ver el video de ejemplo. Entonces, compartimos el enlace y todos podemos acceder al video. Es muy válido. Profe, una preguntita. Andrés, Un cuéntame. ejemplo, si llegáramos a hacerlo a modo de diapositivas, solo por dar un ejemplo, entonces podríamos, se me ocurre, es una idea, uno en una diapositiva puede colocar, bueno, entonces a modo comparativo, este deporte tiene direcciones condicionantes tales. Y en la otra diapositiva, comparando en relación con las determinantes, se presentan estas. O si uno puede poner no solo las que se presentan, sino compararlo al contrario. Podríamos decir, de estas las que no se presentan. Entonces, en lugar de decir las que sí, podríamos decir las que no se presentan en este deporte por tal razón. Podría ser. No,
No, Andrés, porque ahí nos complicaríamos. O sea, no necesitamos saber las que no. Necesitamos es saber cuáles son las que caracterizan ese deporte. Cuáles son las Listo, condicionantes y cuáles son las determinantes. listo, profe. Ahorita Daniel hizo la pregunta, profe, ¿todas? Sí, claro, específicamente todas las van a ver, pero usted tiene que ser muy específico a la hora de su deporte, decir, en el vóley son estas, que son diferentes o que en el fútbol no va a tener nada que ver, porque es para el voleibol. ¿Listo? Y ahí ustedes, como vamos a manejar distintas modalidades deportivas, ustedes van a poder identificar las diferencias. Ah, miren, en el fútbol se utiliza, no sé, voy a hablar potencia. Ah, en el halterofilia la fuerza máxima, pero vea que en el fútbol el componente de la fuerza máxima no es tan determinante. No sé, estoy tratando de hacer algunos ejemplos para que ustedes lo logren entender, ¿sí? Sí, profe, lo que dijo usted anteriormente, seleccionar a las fundamentales, ¿sí? Las que se expresan de mayor forma. Sí, y sobre todo de la disciplina deportiva, porque de pronto, no sé, aeróbico, la dirección aeróbica, pero es que esas se ven muchos. O sea, realmente, ¿sí se necesita en su modalidad deportiva? A ver, todos los deportes colectivos necesitan resistencia, pero ¿cuál es la específica? Entonces usted lo puede poner en condicionante la resistencia aeróbica, pero ya cuando me voy a la parte específica o determinante, pues ya voy a hablar es de la resistencia mixta, que es la que necesita por estas y estas características, los tiempos de trabajo. Podemos poner ejemplos de ejercicios o de técnicas que se ejecutan en esa modalidad deportiva para manifestar ese ejemplo. Listo, profe. Yo les voy a mostrar aquí. Ahora, tampoco, es que a veces con ustedes es complicado, por eso aclaro todas estas situaciones, porque de pronto me llegan con un trabajo, ah, no, profe, es que en mi deporte solo 2 condicionantes y 2 determinantes. Pues no, tampoco, o sea, la idea no es hacer algo por salir del paso, sino que usted haga una revisión muy juiciosa, venga, ¿cuáles? De todas las direcciones, vimos 12 direcciones, entonces tenemos que ver de esas 12, cuáles se manifiestan en mi modalidad deportiva y de qué manera se manifiestan. Les voy a compartir en pantalla un ejemplo. Este fue uno de los trabajos que hicimos con uno, o sea, compañero de ustedes, en el tema del voleibol. Se los voy a compartir en pantalla para que, a veces no me gusta compartir eso porque ustedes se ciñen solo al ejemplo, no, yo quiero que ustedes también generen creatividad y hagan cosas mejores, o sea, que no sé qué, así lo hicieron, entonces así lo voy a hacer, no, pues trate. Por ejemplo, Daniel ahorita me hablaba, ¿lo puedo hacer en PowerPoint? Perfecto, excelente, si usted cree que le va a quedar mejor en la presentación, por mí no hay ningún problema. ¿Me confirman cuando lo puedan visualizar? Profe, no, y yo creo que está claro, se elige el deporte, se caracteriza y pues en base a eso se analiza cuáles son las determinantes y las condicionantes, se ponen los 2 ejemplos que usted plantea y por ejemplo en las imágenes pueden ser los gráficos del gesto. Mira en pantalla, David, ¿ya están viendo el ejemplo? Sí, señor profe, ya se ve el Pues cuadro. miren acá, por ejemplo, está la dirección anaeróbica lactácea. Viene con algunas características de esa dirección en el vóley. Miren la imagen. Y luego tiene la determinante. O sea, para él es condicionante la velocidad máxima, saltar a la cuerda. Bueno, ahí él pone ese ejemplo. En determinante, resistencia competitiva. Y pone alguna imagen, así con las diferentes. Esto se los estoy dando como ejemplo, no quiere decir que lo tengan que hacer así, porque, ojo, aquí hay falencias. Entonces, ojo, no es replicar lo que está mal hecho, simplemente lo hice como por darles un ejemplo que les quede más clara la información. ¿Listo? Por ejemplo, en la técnica, pero entonces la técnica debo llevarla a esa técnica en el voleibol. ¿Qué tipos de técnica? Entonces usted puede poner 2 ejemplos de la técnica, no tiene que ponerlos todos. Pero ¿cuál va a ser esa técnica determinante en el vóley? Entonces, Luis Alfredo me hablaba de la técnica de remate, ¿cierto, Luis? Sí, señor. Exacto, entonces es un ejemplo. ¿Listo? Y, por favor, tener en cuenta estas indicaciones. Entonces, debe haber una portada
donde estén los integrantes del grupo de trabajo. Recuerden que esto también es para la evaluación. Ah, profe, es que a mí se me olvidó poner el nombre. No, pues se supone que si están haciendo el trabajo, pues deben quedar los dos ahí. Los dos deben verificar, están mis nombres completos, listo. Mínimo 2 ejemplos por dirección. Entonces, si usted coge 5 direcciones, deben haber 10 ejemplos. ¿Sí? Conclusiones y bibliografía empleada para realizar la actividad. ¿Listo, muchachos? Sí, señor profe. Bueno, Sí, señor. listo, David, gracias. No sé para los demás compañeros, ¿no? ¿Todos quedaron claros? Por favor, tratar de no realizar trabajo individual. Recuerden que el grupo es muy grande y la idea no es tener que evaluar 30 trabajos, sino que también la idea es que ese trabajo colectivo pues enriquezca. Entre más personas estén en el grupo, pues van a aportar más cosas. ¿Bien? Entonces pueden trabajar en dúos o tríos. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, entonces de esta manera finalizamos la sesión del día de hoy y nos veríamos entonces después del receso de Semana Santa. Vale, profe. Listo, profe, gracias. Están muy bien. Hasta luego, profe, muchas gracias. Ok, profe, muchas gracias, que esté muy bien, hasta luego. Hasta luego.